continuación, continuamos con el tema compromiso docente en equiparar y cumplir con lo que solicita el currículo educativo. Por eso, nos preguntamos, ¿qué es el currículo educativo? Bueno, en palabras sencillas, podemos decir que el currículo educativo es la herramienta didáctica y también fundamental que todo docente utiliza o necesita con respecto a la hora de realizar sus planeamientos, la temática que va a utilizar, los contenidos, lo que va a proyectar, cómo va a realizar con sus estudiantes en lo que es la temática de la enseñanza-aprendizaje como tal. Por ende, eso es lo que entendemos o podemos decir que es el currículo educativo. Ahora bien, eh, continuamos con los diferentes, disculpen, enfoques y modalidades curriculares. Como pueden ver acá en la primera diapositiva, tenemos la psicologística. Seguidamente está el academista e intelectual. Luego, el tecnológico. Más adelante sigue el socio-reconstructivista y finalmente el dialecto. Tenemos 5 puntos o 5 enfoques curriculares y vamos a explicar uno por uno. A continuación iniciamos con el primero, que es el psicologística. Como bien podemos ver acá en la diapositiva, el psicologista es el que hace el análisis psicológico en el individuo. ¿Qué quiere decir esto? Es el análisis personal, el análisis individual de cada estudiante. Es decir, en el aula, nosotros como futuros docentes vamos a tener diferentes estudiantes. Algunos quizás podemos decir que tengan un comportamiento adecuado, otros no muy adecuados y otros terribles, se podría decir, en lo que es su comportamiento como tal o cómo él actúa en su personalidad. Y es por ello que aquí vamos a enfatizar o vamos a darnos cuenta, según el análisis de cada persona que nosotros vamos a realizar como docentes con nuestros estudiantes, que vamos a llegar a la conclusión de que un estudiante quizás tiene un tipo de se podría decir quizás, de problema psicológico, quizás. ¿Por qué? Porque ese estudiante quizás se va a comportar diferente a los demás. Es decir, es muy probable que quizás ese estudiante o vaya a ser violento, o vaya a ser muy tímido, eh, o quizás tenga una reacción diferente cuando uno le pregunte, se le acerque, o algún compañero lo haga, ¿verdad? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que en este enfoque curricular de lo que es la psicología o psicologista como tal, eh, se va a recalcar en ese estudiante, a diferencia de otros estudiantes que probablemente no tengan este tipo de enfoque como tal. Muy bien. Ahora bien, con respecto a lo que es el academista e intelectual, como bien lo dice, academista es hablando sobre lo que es nivel académico y intelectual, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo. Podemos ver de que ahí dice que determina las conductas del alumno. ¿Qué quiere decir con que determina las conductas del alumno? Si bien es cierto, en nuestras aulas vamos a tener diferentes alumnos que se van a comportar de maneras diferentes. Sus conductas algunas van a ser muy buenas, otras van a ser buenas y otras no muy buenas. ¿Con respecto a qué? Que quizás cuando el docente inicie su lección o inicien las clases o a partir del momento que el niño llega a la institución como tal, ingresa al aula, quizás pone su bolsito por ahí en su mesita, ¿verdad? Probablemente va a tener una conducta de dos, vamos a enfatizarnos en dos puntos, en dos perspectivas diferentes. Una, muy buena, que quizás su conducta va a llegar y va a saludar a la maestra o al maestro, buenos días, o a sus compañeritos, ¿verdad? Ya sea de un saludo verbal o tal vez lo más reciente, tal vez con la mano, un up, algo así, ¿verdad? Independientemente. Y esa persona va a ser o va a tener un enfoque académico, digamos que bueno, o normal, como bien lo conocemos. La otra perspectiva sería la contraria. Es probable que este estudiante desde que llegue tal vez tirando el bolso por allá o la silla, llegue malcriado o no salude, se sienta tal vez de una manera no correcta. Probablemente la profesora le pregunte algo o algún compañero y le conteste con una grosería o tal vez con una palabra no buena o no educada o una mala palabra, ¿verdad? Como bien lo conocemos.
Entonces, ahí podemos ver esas dos perspectivas diferentes en lo que es la conducta del alumno, en dos tipos de alumnos que vamos a obtener como tal en este enfoque academista e intelectual. También dice que es poco flexible. ¿Por qué es poco flexible? Ok, es poco flexible porque en Costa Rica normalmente, para no salirnos de nuestro país, se enfoca en más que todo en dos áreas, podemos decir. Uno, eh, prácticamente la temática que se utiliza es quizás que el profesor llega y se para frente a la pizarra y explica el tema y empieza a hablar esto, aquello y lo otro, y el estudiante está únicamente escuchando, o usa la temática tal vez de utilizar algún libro como refuerzo, ¿verdad? Para, valga la redundancia, para reforzar esa explicación o ese tema que está explicando para que los chicos tengan un mejor entendimiento, ¿verdad? En lo que es esta temática de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace muchos años, quizás cuando ustedes y yo estábamos en las escuelas, yo recuerdo en lo personal que eso era lo que se utilizaba. El maestro llegaba nada más, daba la clase, uno escribía, inclusive a veces hasta le borraba y uno se quedaba botadillo por ahí. Entonces se puede mencionar que por ende es poco flexible porque usa solamente esas dos perspectivas o temáticas, como quieran llamarles, que acabamos de explicar anteriormente. Y también dice que es tradicional. ¿A qué se refiere con tradicional? Bueno, a nivel mundial, lo que es la educación, pero enfaticemos de nuevamente más en Costa Rica, según lo que conocemos, ¿verdad? Como Ministerio de Educación Pública, o MEP, que es la entidad educativa en nuestro país, Costa Rica, eh, tradicionalmente desde hace muchos años, no tengo con exactitud desde cuándo esto inició, pero sí sé de que hace muchos, muchos años ellos han venido tradicionalmente enfatizando lo que es la educación, en que tengamos una ciudadanía eh, más intelectual, una ciudadanía que tenga más, un nivel académico mejor. ¿Para qué mejor? Bueno, para así tener una ciudadanía que, digamos, se desenvuelva a la hora de hablar, que tenga mejor léxico o un intelecto, ¿verdad? Como tal, y su nivel académico vaya subiendo, ¿verdad? Pasamos desde el kinder a la escuela, de la escuela al colegio, del colegio a la universidad. En la universidad sacamos un bachillerato, una licenciatura, un doctorado, etcétera, etcétera, y ahí vamos subiendo lo que es nuestro nivel académico y por ende también nuestro nivel intelectual. Entonces, a eso se refiere con este enfoque curricular, con lo que es la parte tradicional. Muy bien, continuamos. En la siguiente diapositiva, el enfoque que tenemos tecnológico, como pueden ver acá nuevamente, dice que este se enfoca en la tecnología. ¿Qué quiere decir con que se enfoca en la tecnología? O mejor dicho, la misma palabra lo dice, en tecnología. Es decir, hoy en día se utilizan diferentes métodos tecnológicos para fortalecer la educación. Por ejemplo, ahorita, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ustedes me están viendo a través de este video, la cual yo estoy utilizando esta plataforma o este medio tecnológico para poder facilitar esta enseñanza o este conocimiento, es decir, esta exposición como tal, por medio de un aparato tecnológico para enriquecer y seguir creciendo en la educación, ¿cierto? Ahora bien, como mencioné anteriormente, en la diapositiva de academista intelectual, en la parte que decía que era poco flexible. Hace mucho tiempo atrás, hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba en la escuela, y quizás más tiempo atrás, ¿verdad? Por ahí no sé, tal vez del año 2000 aproximadamente, no recuerdo exactamente, eh, el docente lo que hacía era explicar, escribir, el que entendió, entendió, y el que no entendió, este, sin menospreciar a nadie, en ese entonces se veía como una persona tontita o como una persona de lerdo aprendizaje o que tal vez tenía algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no entendió, porque ellos hacían caso omiso o tal vez no tenían el conocimiento de algo que se llama inteligencias múltiples. Es decir, que todos entendemos o aprendemos de diferentes maneras. Quizás ustedes ahorita puedan aprender escuchando, quizás otros viendo, otros haciendo. Y así hay muchas inteligencias múltiples eh, que existen, ¿cierto? Ahora bien, llevándolo al ámbito o al enfoque tecnológico, eh, vemos de que antes solo existían esos dos métodos. Hoy en día existen videobines para poder proyectar ya sea una película, un video, un tutorial, etcétera, infinidades de cosas por medio de un dispositivo tecnológico o bien un celular para mandar videos
o cosas de índole educativas para poder seguir creciendo. También se utilizan lo que son ¿cómo se llama? Los famosos videos de YouTube, ¿verdad? Que eso es un boom hoy en día y por ende, si quizás cuando nos presentamos presencialmente, quizás no entendimos bien un tema, podemos ir a usar este tipo de métodos tecnológicos y volver a recrear esa escena o esa clase y retomar y aprender o tener un aprendizaje más significativo por medio de este enfoque tecnológico que antes no se podía obtener. Entonces, es muy importante este tipo de enfoque tecnológico como tal. Muy bien, continuamos. Dice también que es su proceso de contenidos educativos más eficientes, por supuesto. ¿Qué quiere decir con esto? Que el proceso de contenidos educativos es más eficiente. Bueno, eso es una realidad. Eso es algo que gracias a Dios hoy ustedes y yo disponemos y podemos disfrutar o obtener este gran beneficio de lo que es la tecnología. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, compañeros y profesor presente, es mucho más fácil hoy en día. Por ejemplo, ahorita ustedes están parados frente a sus computadoras o quizás sus celulares obteniendo esta clase o este tipo de información que estoy exponiendo como tal y por ende va a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque quizás se nos dificultó tal vez ir a la universidad a recibir la clase y hoy en día estamos en lo que es virtual, que es un éxito total. Por ende, es mucho más eficiente este enfoque tecnológico. Espero que les quede claro este enfoque y continuamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Por acá tenemos, dice que es el socio-reconstructivista. ¿Qué quiere decir este? Bueno, como bien lo pueden ver allá abajito, dice que se centra en el individuo como en la realidad sociocultural. Hay que poner mucha atención en esta. ¿Por qué? Si bien es cierto, eh, vamos a poner el siguiente ejemplo. Hay dos tipos de personas. Hay dos tipos ¿cómo podemos mencionar? Vamos a ver. Bueno, hay dos tipos de personas. Número uno, el que tiene esa facilidad, sí, facilidad, llamémosle facilidad, de poder socializar con las demás personas. Con respecto a lo que es, por supuesto, ¿verdad? En lo positivo y en este caso en lo que es académico o educativo como tal, ¿verdad? Que es lo que nos interesa hoy en día o lo que estamos estudiando. Por ejemplo, que quizás yo ahorita vaya al parque o quizás vaya al mall o vaya a una reunión o vaya al supermercado o vaya a la universidad, tal vez a clases o independientemente del lugar donde vaya, yo tenga esa facilidad de poder acercarme a alguien, quizás a un colega, y poder tener una conversación más abierta, más en confianza, tener esa agilidad, esa transparencia, esa facilidad de poder hablar de temas que me van a llevar a enriquecer cada día más tanto mi intelecto, mi conocimiento, eh, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Bueno, hay personas viéndolo ahora, cambiando, ¿verdad? El otro lado de la moneda, que les cuesta un mundo poder socializar con las personas. Les cuesta un mundo porque son muy tímidos, quizás son inseguros o vergonzosos, pónganle el nombre que quiera ponerle, y por ende no lo hacen, por temor a que quizás no conozcan del tema o quizás se vayan a sentir avergonzados o no sé exactamente cuál es el fin, pero no lo hacen. Entonces, estas personas, por supuesto, es que les va a costar poder obtener un mayor conocimiento con la sociedad, una cercanía con la sociedad eh, y conocer más de la cultura, ya sea de un lugar, por ejemplo, si yo quiero saber algo de del rice and beans, ¿verdad? Por decir algo, y ese tipo de cultura, entonces yo me voy a ir para Limón y yo llego a Limón y tal vez voy a empezar a hablar con los negros ahí y tal vez no entienda para todo, pero yo le voy a preguntar qué significa y tengo esa agilidad. Pero si yo soy una persona contraria, es muy probable que no lo vaya a hacer porque voy a sentir miedo o vergüenza. Entonces, es importante este enfoque socio-reconstructivista porque se basa en el individuo, o sea, en cada persona conforme a la realidad o conforme de verdad a la temática o la facilidad que él vaya a usar o implementar para poder socializar con el entorno, ¿verdad? Con las demás personas en la sociedad afuera. Muy bien. Finalmente, por acá tenemos la siguiente diapositiva sobre el dialecto. Como bien dice acá abajito, hace énfasis en el carácter de la acción. ¿Qué quiere decir esto, compañeros, profesor presente? Al hacer énfasis en el carácter de la acción, se refiere a que
La acción, valga la redundancia, es lo que hacemos. Es ese énfasis que realizamos a la hora de hablar, a la hora de interactuar con las demás personas, a la hora ok, si yo llego, por ejemplo, digo, hola, buenos días, ¿cómo están? Y saludo, bien usted, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo estoy aplicando esa acción de carácter con las demás personas, socializando. Y por supuesto, siempre cuidando o teniendo un buen dialecto. ¿Qué quiere decir esto? De una manera educada, que se note que quizás fui una persona que estudié, quizás fui una persona que fui a la escuela. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy fácil, en muchos casos es muy fácil poder identificar a una persona cuando fue preparada académicamente o no. Es decir, yo no sé si ustedes han escuchado hablar a los médicos, cómo ellos se expresan, ellos usan un dialecto muy técnico, ¿verdad? Como tal, o a diferencia de tal vez un maestro, un docente, ellos usan otro tipo de dialecto, ¿verdad? Ahí en su rama. Y así sucesivamente en las diferentes, puede decir, en las diferentes especialidades o lo que estudiaron como tal. Pero también lo notamos cuando una persona no estudió, cuando una persona quizás no fue a la escuela o quizás no fue al colegio y menos a una universidad. ¿Por qué? Porque a la hora de él hablar, su diálogo, su dialecto es, es muy escaso, o se podría decir que tal vez, con mucho respeto, sin ofender a nadie, tal vez muy mediocre, ¿verdad? ¿Por qué muy mediocre? Lo vamos a decir así, un poquito rudo, porque tal vez sus palabras que salen de su boca tal vez son malas palabras o tal vez son palabras vulgares porque no tienen facilidad de expresarse, no tienen facilidad de poder comprender una palabra que quizás alguien utilizó y se quedan como, sí, 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 ¿qué habrá dicho? ¿Qué habrá querido decir? Entonces, su dialecto es muy malo. Por ende, ¿verdad? Su lenguaje es, es diferente, se nota, usted ve el lenguaje de la persona cuando es diferente, cuando es una persona que tiene un dialecto bueno, ¿verdad? Porque es estudiado, o su lenguaje es muy bajo, usted va a decir, este estudió, este no estudió, o este por lo menos es algún profesional en tal área, sin ofender a nadie, probablemente es una persona de campo que tal vez no fue a la escuela. Y es ahí donde vemos esa gran diferencia, haciendo énfasis en el carácter de la acción, socialmente y la praxis. ¿Qué quiere decir la praxis? Bueno, la praxis es lo mismo, es la práctica a la hora, a la hora de poder hablar con los demás y relacionar, ¿verdad? Estos diferentes tipos de dialectos o lenguajes como tal. Eso sería todo de mi parte. Espero que de verdad disculpen, comprendido la información que les presentamos. A continuación, mi compañera. Muchas gracias.